Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Gracias, Roberto, por estos consejos. Hablamos de las alteraciones de la voz, cuáles son las más comunes, la disfonía y la fonía. Y dos licenciadas, la licenciada Liliana Sigali y la licenciada Fabiana Wilder, que son ambas fonoaudiólogas del Hospital de Clínicas, nos dicen de qué se tratan, cómo prevenirlas y fundamentalmente cómo tratarlas. Alteraciones de la voz son la pérdida en la emisión, que está caracterizada por voz agravada o muy agudizada, por escape de aire o soplo, por inestabilidad, por lo que vulgarmente se llama ronquera. Cualquier individuo que tenga esta alteración puede consultar a un servicio de otorrinolaringología para ver cuál es la causa. Afonía es una pérdida total de voz y una disfonía es cuando están alterados entonces o la frecuencia o el timbre o la duración de la emisión. Hay todo tipo de causas que pueden producir una disfonía: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. El consumo de tabaco porque va produciendo siempre irritación, inflamación en las cuerdas vocales. El consumo de alcohol porque puede producir reflujo gastroesofágico e irritación. Y luego lo que produce realmente disfonía es el uso abusivo de la voz o el mal uso. Uso abusivo de la voz tienen vendedores ambulantes que pueden estar gritando en la calle, los maestros cuando no están en un ambiente adecuado tienen demasiadas horas de trabajo, los cantantes sin técnica, sin entrenamiento, oradores sin técnica. Una vez que aparece una disfonía que dura más de 15 días o 3 semanas, hay que hacer un control con el médico. Las pruebas son simples, se hacen una laringofibroscopía y luego, de acuerdo a la patología que tengan, son derivados a tratamiento. La mayor parte de las patologías simples son los esbozos nodulares, que son pequeñas formaciones, justamente se dan por inflamación debida al abuso o mal uso. Hay edemas de cuerdas vocales, que son patologías benignas que se deben en general al cigarrillo. Hay pólipos que se deben a un grito muy fuerte o también al uso y mal uso. Y luego está la patología premaligna, que aparecen las voces muy ásperas, sobre la que hay que consultar. Y también está el cáncer de laringe. Lo interesante del laboratorio de voz es un análisis digital de la voz. Es importante plantear que es un estudio no invasivo, posible de realizar a un paciente desde los 3 años, es decir, desde que entiende la consigna hasta larga edad, y aporta datos tanto cualitativos como cuantitativos, y esto para nosotros es fundamental, porque nos aporta al diagnóstico diferencial, a la precisión en el diagnóstico y también a los posibles controles del tratamiento, ya sea médico, médico quirúrgico, foniátrico. Por lo tanto, lo que hacemos no es decir la voz es buena o es mala, sino que realmente lo que tenemos son parámetros con especificidad de la voz que estamos evaluando. Lo que vemos en esta onda, este es un tipo de gráfico, vemos la onda sonora, esta es la señal que tomamos del paciente, tomamos varios sonidos, vocales, palabras conectadas, series, y esto lo vamos descomponiendo en diferentes parámetros. En este caso esta es la señal sonora, en la ventana inferior lo que vemos en azul es la frecuencia fundamental, es decir, es el tono que plantea el paciente, el otro es el contorno de energía que nos da información acerca de cuál es el nivel de presión de aire que maneja en el habla, y lo que vemos en la porción superior con tantos colores y estas líneas que vemos son los que todos conocemos como armónicos, y lo que vemos acá que son números que para algunos son inentendibles, por suerte para nosotros no, y nos aporta datos de la frecuencia y cuáles son los niveles de perturbación. La voz humana tiene una posible perturbación, pero porque no es una onda periódica, si no seríamos robots en esto. Tenemos siempre algún tipo de variación, pero nosotros acá documentamos si esta variación está alejada de la normativa, es decir, que hay también datos cuantitativos que nos dan información acerca de la severidad de la voz que estamos valorando, que estos van variando en función de la voz que
que evaluemos, ¿no? Concretamente. Es importante porque uno en realidad tiende a negar aquello que el cuerpo nos está diciendo y nos está poniendo pequeñas alarmas sobre situaciones. Y me da la sensación que con la voz pasa algo parecido. Unos, cuando se transforma en un fumador empedernido, y que es algo que afecta enormemente a nuestra voz, se da cuenta que la voz empieza a variar y pese a eso no toma conciencia de la importancia que esto tiene. Hasta que te diagnostican un nódulo. Y ahí viene el primer susto. Y pensar que este nódulo puede ser benigno, puede ser maligno, pero que de todas maneras necesita de un tratamiento y que las cuerdas vocales son algo que es muy sensible. En fin, ¿qué son estos famosos nódulos? Y los nódulos son estos engrosamientos, sí, o para ejemplificarlo sería como un callo, sí, ¿sí? Que aparece en alguna de las cuerdas vocales y hace que no vibre bien y por eso aparece la voz entrecortada, aparece una voz más áspera o más ronca, ¿sí? Pero esto forma parte del mismo círculo vicioso, pues si uno no sabe que tiene el nódulo y no hace ningún tratamiento de ese nódulo, lo que va a pasar es que esto va a forzar más la voz y más se va a engrosar, claro, ese callo, ¿sí? Entonces este es todo un círculo vicioso. Lo mismo pasa con los pólipos, que vendrían a ser como crecimientos que aparecen en las cuerdas vocales. En general, tanto los nódulos como los pólipos son benignos, ¿sí? Y la forma de diagnosticarlos, como decíamos antes, es a través de una fibroscopía, ¿sí? Sí. Es colocando algún tubo que puede ser rígido, puede ser flexible, con una camarita y viendo cómo están esas cuerdas vocales. La pregunta es, si nosotros vemos que nuestra voz se está transformando, esto amerita una consulta. Al otorrinolaringólogo, seguramente, perfecto, porque es muy pero muy importante. Ya sea por una causa que puede ser irritativa, como puede sí ser, sabemos bien, el tabaco o el alcohol, pero más allá de eso, la segunda causa son los nódulos, son los pólipos. Hay que saber por qué hay un tratamiento. No siempre es quirúrgico, ¿eh? Muchas veces hay reeducación, pero es importante ver el estado en el que están esas cuerdas vocales. Bueno, cuando la voz nos delata o nos pone frente a los otros, cómo estamos internamente, ¿no? Nos expone. Sí, nos expone. Nos expone. Sería un buen término, nos expone. La voz no solamente deja que salga aquello que queremos comunicar con sonido, sino que junto a esto va acompañado todo el aspecto psicológico de aquello que queremos decir. El tema es que a veces sentimos que nos juega en contra, que aquello que queríamos decir llega de otra manera porque el otro se termina enojando cuando en realidad yo creía que iba a tener una conversación amable o un pedido amable y el otro se enoja. Y a veces nos cuesta darnos cuenta de esto cuando es el otro quien nos tiene que decir, porque cuando nos escuchamos decimos, ¿y este quién es? Nah, yo no puedo hablar así de ninguna manera, esta no es mi voz. Sí, este sos vos, aparte de o que cuando esta te es tu dicen, voz. ¿por qué me estás hablando en ese tonito? Claro. ¿Qué y vos tonito? decís, ¿qué tonito? Si estoy hablando bien. ¿Qué tonito? ¿Cómo puede ser que aquello que te quiero decir delate que en realidad sí tengo cierta ironía con vos porque estoy enojado y no te lo estoy diciendo? ¿Cómo puede ser que se me note? ¿Cómo puede ser que se me note? Es imposible. Si había previsto que no se me notara, ¿por qué se me nota? Si había previsto decirte esto de una manera muy política, ¿qué me pasa? Que aquello que tengo en las entrañas emerge y sale para afuera. Exactamente. Es muy complicado. ¿Y esto sabes a dónde se ve? Hoy en día, en los mensajes de Facebook, Twitter, Internet, los mensajitos que se dan, no se le pone tono a esa palabra que uno está escribiendo. Entonces el otro lee según su estado de ánimo. Porque depende cómo uno hable, uno le pone timbre, tono, intensidad, color Pero yo, a la por voz. ejemplo, te voy a decir la verdad, pongo mucho signo de exclamación, porque a mí me da la sensación de que con eso estoy transmitiendo Adornás. que lo que estoy tratando de decir, por más de que esté mal redactado, por ahí que suene duro, va con Bueno, buena y onda. aunque cueste creer, yo en el consultorio veo muchas personas que se pelean por estos medios de comunicación, porque en realidad no se llegaron a interpretar, porque nuestra voz es nuestra compañera de aquello que queremos comunicar. Claro. Entonces, por ejemplo, una persona Deberíamos que, usarla más de lo que mucho hacemos. más. Es que hoy evitamos hablar por teléfono y elegimos el mensaje de texto porque esto nos expone menos. Porque uno dice, se lo voy a adornar de alguna manera, que le llegue como le llegue, que lo interprete como lo interprete, no tiene que ver conmigo, yo se lo escribí, así. Entonces tiene que ver con que vos estás mal, yo estoy mal, yo no tengo nada que ver. Entonces no nos involucramos en aquello que estamos escribiendo. Un tono de voz bajo, suave, monótono, puede decir millonada de cosas. Como por ejemplo, tenés una depresión que no puedes hablar. Depresión o que estoy teniendo una charla con vos confidencial, íntima, de seducción, puede indicar muchas cosas. Sí. Una voz alta, potente, puede hablar de que una persona tiene dominio de una situación, o que es muy agresiva, o que en verdad es muy posesiva y muy violenta, que a uno le asuste. Entonces, a toda esta tonalidad de voz tenemos que ponerle color,
qué tipo de color. Y es muy importante cuando uno, por ejemplo, dirige gente, cuando uno trabaja con gente, cuando uno transmite, cuando uno habla con los hijos, cuando uno grita, ahí también sale el mensaje subliminal. ¿Sabes lo que leen los chicos cuando uno grita descabelladamente y uno se equivoca porque uno no les dice la frase correctamente, porque uno se pone tan nervioso que dice cualquier cosa? La voz deja entrever mamá no sabe lo que hacer conmigo. Mamá está tan desesperada que me grita, pero esa voz a mí, como chico, no me genera ni susto, ni autoridad. Especialmente si se repite. Pero claro. Porque cuando sucede una vez, posiblemente sí, le genera la atención. Ahora, cuando es una cosa monótona, se transforma ya en una situación a la que se acostumbra. Totalmente, y cuando nos conocemos, basta con levantar un teléfono y que el otro diga nada más que un hola para decirle, ¿qué te pasó? ¿Cómo que te dije hola nada más? Sí. Y cuando nos conocemos mucho con el otro, podemos entrever en aquella voz que escuchamos cómo se encuentra la persona que está del otro lado. La radio, por ejemplo, invita mucho a la imaginación de cómo será aquel que nos está hablando. Sí, por eso está maravillosa. Es maravillosa porque nos despierta un montón de fantasías al respecto de cómo está el otro del otro lado y qué le está pasando en su vida. Entonces, a trabajar mucho con este instrumento, porque este instrumento no es menor, es mayor. Es aquel que comunica, que, digamos, traslada aquella información que yo quiero decir al otro, ni más ni menos. Entonces por eso es importante ser consciente que es un instrumento y como tal hay que instruirlo. ¿Y sí? Hay que instruirlo. Y ejercitarse. Bueno, tenemos mensajes. Así es, Santiago de Tucumán dice, ¿el aire acondicionado es nocivo para las cuerdas vocales? Qué buena pregunta. Sí, en general cualquier situación de frío, ¿sí? O en el caso, como hablábamos antes, el tema de las alergias o demás, pueden provocar alguna irritación a nivel de toda la vía aérea superior. Así que hay que tratar de evitarlo, sobre todo los cambios bruscos, ¿no? De pasar de mucho calor a mucho frío. ¿Otro mensaje? Antonio de La Pampa, tuve anginas y la verdad es que la picazón de la garganta nunca se me pasó. ¿Pudo haberme lesionado las cuerdas vocales? Es raro, es raro. La angina es más arriba, está en la faringe. En general puede quedar una sensación de carraspera, sí, de irritación. Puede ser que haya bajado, pero tendría que darte otro tipo de síntomas. Si es de las cuerdas vocales, en general va a tener algún trastorno de la voz. Y hay mucha gente que tiene un tic nervioso con este famoso carraspeo, ¿viste? Que hace todo el día. Y vos tenés que tirarle un termo por la cabeza, pero digamos, esto me pasa a mí. Pero hay mucha gente que tiene este tic. Bueno, no se lo tiramos, si lo tienen después. No, ustedes ya me conocen, saben que no necesito poner un tono de voz porque ya directamente se lo digo abiertamente. Porque es verdad. Otro mensaje. Silvina de Córdoba, ¿la fonía constante puede tener que ver con unos nódulos que me detectaron? Puede ser. Totalmente, es muy probable que sea eso, así que hay que hacer un tratamiento para esos nódulos, no dejarse estar. ¿Otro mensaje, Roberto? Martín de Salta, tuve nódulos en las cuerdas vocales y ahora tengo que hacer una recuperación vocal. ¿Da resultado eso? Sí que da resultado. Es uno de los 3 pilares del tratamiento, no solo es cirugía, no solo es tratamiento médico, sino que la reeducación es fundamental. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Recuerden que hoy estamos hablando de la voz y que vamos a contar con la presencia de la licenciada Magdalena León, que es fonoaudióloga, es profesora de canto y seguramente se debe estar riendo de todas aquellas cosas que nosotros estamos transmitiendo, porque quién mejor que ella para poder corregir y para poder trabajar esta voz. En un ratito nos va a contar cuáles son los ejercicios para la correcta respiración que obviamente inciden en nuestra voz. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que según el artículo 5 de la ley 24.195, las personas con discapacidad tienen derecho a integrarse a la educación común? ¿Sabías que los cambios en la voz pueden esconder enfermedades? Sin embargo, es muy común la subestimación de los síntomas, lo que lleva a que no siempre se haga una consulta temprana. Cuando se convive con ardor o dolor al hablar, ronquera o aspereza durante más de una semana, se puede estar en presencia de complicaciones. The rocket ship crash landed, stranded on